Los métodos de separación de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se pueden separar las mezclas. Por lo general, el método a utilizar se define de acuerdo a los tipos de componentes de la mezcla y a las propiedades esenciales, así como a las preferencias más importantes entre las fases. Ahora sí pasemos con los métodos de separación y sus experimentos. Recuerda que cuando hacemos experimentos tenemos que tomar las medidas de seguridad necesarias. La destilación consiste en calentar un líquido para que sus componentes volátiles cambien a fase de vapor. Posteriormente de esa fase de vapor se va a enfriar para que regresen a su componente natural, que sería la fase líquida. Voy a dar un ejemplo de la destilación, en el cual consistiría en calentar el agua para que se vaporice y posteriormente regrese nuevamente a estado líquido, pero limpia. Aquí colocaría el agua. Y le colocaría esto para que no salga el vapor y así se pueda, para poder sacar el agua que pudimos obtener. Esperamos tantito para que se llegue a enfriar. Lo abrimos. Y lo vaciamos y se puede observar la separación de las mezclas que hubo, ya que el agua ya está completamente limpia a comparación de esta. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Alexandra Cruz López y hoy les voy a hablar sobre el tema de la lixiviación. Muy bien, para esto vamos a necesitar estos ingredientes: un vaso transparente, de preferencia del que tengan, una leche de desayunos o de la que tengan también, y de preferencia un sobre de té. Bien, para lo que vamos a hacer y necesitar para nuestro experimento va a ser vaciar la leche al vaso. Ya es decisión tuya si la quieres caliente o fría. Posteriormente, después de esto, vaciar el sobre de té. Bien, para esto lo vamos a calentar. Y ya tenemos la leche en nuestro vaso. Ahora lo que prosigue es destapar la bolsa de té y meterla. Muy bien, este es un simple ejemplo de la lixiviación, de cómo se lleva a cabo entre una sustancia líquida como el simple hecho del té. La lixiviación es el proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido mediante la actualización de un disolvente. La lixiviación o extracción es un proceso en el que un disolvente líquido pone en el contacto con un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno de los componentes del sólido. La lixiviación es un proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases extraen un contacto íntimo y los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, la que produce una separación de los componentes originales del sólido, como se los mostré en la preparación y muestra de este experimento. Ahora haremos el método de separación por evaporación. Lo que vamos a necesitar es una jarra y sal y agua. Lo que vamos a hacer ahora va a ser poner sal en esta jarra. Ponemos aproximadamente 3 cucharadas. Y ahora le vamos a colocar a esto un poco de agua.
Una vez que ya colocamos agua, lo ponemos a calentar. Una vez que ya esté el fuego encendido, esperamos a que empiece a hacer el punto de ebullición para que el agua se evapore y la sal quede abajo. Ahora vemos que está haciendo el punto de ebullición, que el agua está hirviendo. Ya que hirvió toda el agua, ahora podemos observar que la sal se quedó aquí abajo. Incluso se quedó en estas partes laterales de aquí. Ahora bien, la explicación de este método de la evaporación. Con este método se separa un sólido, que era la sal, en un líquido, que obviamente es el agua, y consiste en aplicar un incremento de temperatura hasta que el líquido hierva por la ebullición y pasa del estado líquido a estado de vapor, quedando en el sólido como un residuo en forma de polvo seco, como lo pudimos observar que fue la sal, y puede ser que el líquido ya no se vuelva a recuperar, ya que se convirtió en vapor. Método de separación, levigación. La levigación consiste en pulverizar una mezcla sólida y tratarla con diferentes disolventes apropiados, basándose en la diferencia de densidad. La levigación es un proceso físico de separación de partículas por densidad. Levigación o levigado consiste en separar las partículas más densas o pesadas de las más finas, que es el agente levigante. Son sustancias líquidas utilizadas en el proceso de levigación para humedecer la mezcla sólida. Materiales para el experimento de levigación. Necesitaremos agua, tierra, pasto, un tenedor y un recipiente. A continuación empezaremos a mezclar la tierra con el pasto. Después agregamos el agua y se puede observar que en la parte de abajo se encuentre la tierra, en medio el agua y arriba el pasto. Esto se debe porque hay materiales livianos que otros. En este caso, el más liviano es el pasto. Por eso está levigando el pasto y el material más pesado es la tierra que va al fondo del agua. Esto consiste la levigación en que los materiales más pesados se queden en el fondo del recipiente y los más livianos queden levigando en la parte de arriba. El tamizado es un método físico para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, atravesándolo, y los grandes quedan retenidas por el mismo. Para este experimento de tamización vamos a ocupar una coladera, 2 recipientes, también vamos a ocupar avena y también harina. Posteriormente vamos a ponerlas ambas en un recipiente y revolverlas totalmente hasta que se mezclen. Posteriormente vamos a vaciar nuestra mezcla en la coladera y con golpecitos o con la misma cuchara vamos a comenzar a revolverla. Como podrán notar, se comienza a separar la harina de la avena. A pesar de que lo revolvimos completamente bien, estos se separan. Posteriormente, después de que ya no vemos que la avena tenga harina, lo colocamos en otro recipiente. Y como podrán notar, la avena está completamente separada de lo que es la harina, al igual que esta.